¿Por qué? Porque la jurisdicción del juicio ordinario laboral es una actividad encomendada por el Estado por medio de la ley a los juzgadores y de ahí entonces su naturaleza. ¿Quién es el que encomienda esta actividad a los juzgadores? Es el Estado por medio de la jurisdicción, y esta jurisdicción está plasmada en las leyes y ellos tienen que resolver, ellos tienen que dirimir estos conflictos colectivos nacidos por relaciones laborales, y entonces de ahí es que nace la naturaleza pública del juicio ordinario laboral. El juicio ordinario laboral tiene varias características. Dentro de estas características vamos a mencionar que es un procedimiento que se actúa por las partes en audiencias sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Esta característica es en suma importancia porque de ella deriva las actuaciones de las partes van a ser traídas a producirse dentro de las audiencias en las que va a celebrarse el juicio. Esto a su vez implica que la mayoría o la totalidad de los actos procesales que compongan el juicio van a tener lugar dentro de la audiencia, y esto va a generar que las partes concurran a las audiencias con sus respectivos medios de prueba y además preparados para formular dentro de las mismas sus respectivas alegatos o alegaciones. Segunda característica. Las actuaciones de las partes se asientan en actas. En esta característica se obliga a que la historia de todo el proceso deba documentarse en actas. En estas actas se van a asentar las actuaciones de las partes, pero también las resoluciones que el juez de trabajo y previsión social deban dictar de todo y cada uno de los actos procesales que van resolviendo dentro de las audiencias. Asimismo, las notificaciones respectivas de todo lo resuelto, y dentro de las actas también deben hacerse constar todas las impugnaciones que se promueven por las partes dentro de estas audiencias, así como las resoluciones que en relación a ellas se dicten. Entonces, todas las actuaciones, todo lo que se lleve a cabo dentro de la audiencia oral del juicio ordinario tiene que ser plasmado en actas, y esas actas van a ser resueltas en ese mismo momento y van a, en ese mismo momento, después de la resolución, van a ser notificadas a las partes. Como tercera característica, tenemos que no existe el periodo de prueba. ¿Por qué no existe el periodo de prueba dentro del trámite del proceso? Esto es en virtud de que las partes deben comparecer a las audiencias con todos sus medios de prueba, y en las mismas deben tener lugar la recepción de aquellos y el diligenciamiento de los que deban recabarse por no encontrarse en poder de las partes. Entonces, el día que se señala hora para comparecer a juicio ordinario laboral, ambas partes deben presentarse con todos sus medios de prueba, debido a que
en el proceso ordinario, que es oral, van a llevarse a cabo el diligenciamiento y la recepción de los medios probatorios. A eso se refiere que no existe un periodo de prueba como tal. El juez no va a señalar, como en un juicio civil, el periodo de apertura a prueba por 8 días, o por 10 días, o por 9 días, o por el periodo de prueba que se esté tramitando en los diferentes juicios civiles que se van a tramitar. En este no, en el juicio ordinario laboral, el día de la audiencia que se señala, todas las partes comparecientes deben llevar todos sus medios de prueba, así sean confesión judicial, así sean testigos, deben de presentarse con sus medios de prueba. Como cuarta característica se establece la actuación de las partes debe ser por regla general oral. ¿A qué nos referimos con esto? A que todas las etapas o todas las actuaciones procesales que se lleven dentro de la audiencia va a ser de forma oral, pero se reservan el carácter de excepción a la actuación por escrito y especialmente destinada a las actuaciones procesales que tengan lugar fuera de las audiencias. ¿Qué quiere decir? Que se va a instaurar la demanda laboral por medio de un escrito. Y si hay incidencias fuera de la audiencia oral del juicio ordinario, esas se van a presentar por medio escrito. Entonces, a eso se establece que por regla general el juicio ordinario es de manera oral, pero hay una excepción a la actuación por escrito y estas se versan especialmente cuando están destinadas a las actuaciones procesales que tengan lugar fuera de las audiencias. Como siguiente característica, tenemos que, derivado del principio del impulso procesal de oficio, el juez de trabajo se encuentra facultado para señalar a su discrecionalidad los plazos en los que deben celebrarse ciertas actuaciones, tales como la audiencia para recibir prueba y resolver las excepciones dilatorias. La audiencia en la que se deba reinaugurarse la primera comparecencia de las partes posteriormente a haberse ampliado la demanda dentro de la primera audiencia señalada para este objeto. La audiencia en la que deba tener lugar la comparecencia de las partes para que el actor, en su calidad de contrademandado, comparezca a contestar la reconvención, para mencionar algunos casos. Entonces, cuando señalamos el principio de impulso procesal de oficio, es que el juez está facultado, como lo dice la palabra, discrecionalmente. Él va a señalar a su discrecionalidad las audiencias consiguientes a la primera audiencia de juicio ordinario laboral. Muchas veces hay demasiados medios de prueba que se están diligenciando y hay medios de prueba que no se pueden diligenciar en una sola audiencia. Entonces, el juez va a señalar las audiencias a su discrecionalidad. Él tiene esa facultad de hacerla de oficio y a su discrecionalidad. Si hay una confesión judicial ofrecida por la parte demandada, no se podrá llevar y si no se puede llevar el día que señalaron para juicio oral, pues se va a señalar a discrecionalidad del juez la siguiente audiencia. O bien, si se necesita
que el juez ordene por medio de resolución informes que deban recabarse a otras instituciones, tanto públicas o privadas, el juez va a ordenar y va a señalar una audiencia para verificar esos informes cuando ya sean entregados a la judicatura. Entonces, a eso se refiere esta característica. También tenemos que se limita legalmente la clase y número de recursos que puedan utilizarse para impugnarse las decisiones del juzgador. Muy claramente, el Código de Trabajo tiene esa regularización, ¿verdad? También se establece que se protege jurídicamente de manera preferente a la parte económica más débil de la relación procesal. Y esta parte más débil de la relación procesal, sabemos que es el trabajador. Y por último, no existe la posibilidad para que el demandado pueda alegar caducidad de instancia, en vista de que el impulso del proceso es absolutamente responsabilidad del juzgador, y de ahí que los actos de iniciativa de las partes también son limitados. Entonces, ¿qué quiere decir esta última característica? Que en materia laboral no existe la caducidad de instancia. Y que el impulso del proceso es absolutamente responsabilidad del juzgador. El juzgador tiene la absoluta responsabilidad de darle trámite a los procesos ordinarios laborales. Acá no hay, aquí todo se trabaja de oficio. Aquí no hay una solicitud de parte. Como les digo, el impulso del proceso es absolutamente responsabilidad del juzgador. Y tenemos a los sujetos procesales. Dentro de los sujetos procesales, en el juicio ordinario laboral, tenemos al actor, tenemos al demandado y con fundamento en el artículo 280 del Código de Trabajo, a la Inspección General de Trabajo. Como sujetos procesales podemos definir que son las partes, aquel que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda la sentencia o el mandamiento ejecutivo mediante el proceso, quien es demandado directamente o por conducto de su representante y quien interviene luego de modo permanente y no transitorio o incidental. También podemos definir que son sujetos procesales en el juicio ordinario laboral todas las personas que intervienen en el proceso en su control jurisdiccional o bien como partes dentro del desarrollo del litigio. Y tenemos el actor, y el actor es a quien típicamente le corresponderá la instauración de la demanda como único acto de iniciación procesal del juicio. Entonces ya sabemos que el actor es el que inicia le da iniciación procesal al juicio, y esta va a ser de manera escrita, como una de las excepciones que ya platicamos anteriormente. Tenemos al demandado, ¿verdad? Que es aquel al que se emplazará
para que comparezca al juicio a adoptar la actitud de oposición o bien la de contestación afirmativa de las pretensiones del actor. Y por último, a la Inspección General de Trabajo, que de acuerdo con el artículo 280 del Código de Trabajo, deberá ser tenida como parte en todos aquellos juicios ordinarios en los que se discutan intereses de trabajadores menores de edad, intereses de trabajadores despedidos injustificadamente, intereses de trabajadores cuya relación de trabajo haya determinado sin que se le haya hecho efectivo el pago de sus prestaciones laborales e intereses de trabajadoras en estado de gravidez. Y también tenemos la capacidad procesal en materia individual de trabajo. ¿Qué quiere decir? La capacidad para ser parte de un proceso individual de trabajo se determina de manera general por la mayoría de edad. Que es lo que a la vez permite a todas las personas ser sujetos de obligaciones. Pero en el caso específico del juicio ordinario laboral guatemalteco, el artículo 31 del Código de Trabajo norma la única excepción que a la capacidad procesal para ser parte existe dentro del derecho procesal general, y a esta existe una excepción y se refiere a aquellos trabajadores menores de edad que han superado los 14 años a los que la ley dota de capacidad no solo para contratar su trabajo, sino además para comparecer por sí mismos a demandar ante los tribunales de trabajo el cumplimiento de su contrato de trabajo y demás acciones que deban derivarse de la relación de trabajo y de propia legislación laboral. Debido a eso, se encuentra que en el juicio ordinario podrán ser parte los menores que hayan alcanzado los 14 años de edad en adelante, y en el caso de los menores que no hayan alcanzado esa edad, se contempla el que estos puedan comparecer a juicio por medio de las formas de representación previstas en la ley, entre las que se incluyen la representación por quien ejerza la patria potestad de estos, por quien ejerza la tutela, o bien si se trata de menores desvalidos mediante la forma de representación establecida en la ley para ellos. Asimismo, también existe la representación de las partes y sus limitaciones que están contempladas en el Código de Trabajo. En el artículo 323, la posibilidad de que las partes puedan comparecer y gestionar personalmente o por medio de mandatario judicial. En el caso de que las partes tengan necesidad de hacerse representar del juicio, únicamente se admite que puedan comparecer como mandatarios judiciales. Y vamos a ver quiénes pueden ser mandatarios judiciales. Los abogados en ejercicio, lo que significa que deben encontrarse habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios para el ejercicio de esta profesión. También los parientes de las partes dentro de los grados de ley. De lo que debe inferirse que hacemos referencia al parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. También pueden los dirigentes sindicales, cuando se trate de representar en juicio a los miembros de base de sus respectivas organizaciones. En el caso de que la representación judicial se ejercite a favor de personas jurídicas, la misma solo puede ejercerse por los abogados habilitados para el ejercicio de esta profesión. Por lo que también las partes pueden comparecer o gestionar por medio de un mandatario judicial. Esta posibilidad de comparecer representados judicialmente observa una limitación, ¿verdad? Que es la relativa al caso de que cuando se proponga como medio de prueba por la otra parte la confesión judicial. ¿Qué quiere decir esto? De que quien está compareciendo mediante mandatario judicial y además se haga valer por la proposición de esta prueba, que la confesión judicial debe presentarse en forma personal y no por medio de apoderado. En el caso de que las personas individuales y por medio de su representante legal instituido en la escritura pública de constitución, en el caso de las personas jurídicas. Si se tratare de esta representación judicial, no podrá ejercerse por lo menos en esa etapa del proceso donde se deriva la limitación a lo que estamos haciendo de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona individual que haya nombrado un mandatario judicial para que comparezca a juicio, en el único motivo, la única limitante que tiene es que para la audiencia señalada para celebrar la confesión judicial tiene que apersonarse, porque dentro del memorial de instauración del proceso ordinario laboral se especifica bien claro que fulano de tal o Juan Pérez no deberá prestar confesión judicial en forma personal y no por medio de apoderado. Pero, contrario sensu, es una persona jurídica la que está siendo demandada dentro del juicio ordinario laboral. Esta persona jurídica sí puede ser representada por un mandatario judicial, y dentro de las cláusulas de ese mandato judicial se le debe de dar la capacidad al mandatario para absolver plicas dentro del juicio que se está tramitando. Entonces, esa es la única limitante en cuanto a la representación judicial. La representación judicial es el caso de la representación legal de las personas jurídicas que comparezcan como parte dentro del juicio ordinario laboral. En este caso, el mismo artículo 323 del Código de Trabajo establece que las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes previstos en su escritura constitutiva o en sus estatutos. Entonces, ese es el fundamento legal para que una persona jurídica sí pueda actuar por medio de su mandatario judicial. Y como último punto del día de hoy, tenemos las reglas de competencia. Las reglas de competencia están divididas en dos partes.
Estas las pueden encontrar reguladas en el artículo 314 y 315 de su Código de Trabajo. Las reglas de competencia constituyen dispositivos que rigen la avocación del conocimiento de los jueces de trabajo y previsión social y se dividen en dos: las reglas de orden general y las reglas de orden especial. Las reglas de orden general se encuentran normadas en la literal A del artículo 314 del Código de Trabajo. Y estas establecen que la demanda deberá instaurarse ante el juez del lugar donde el trabajador ejecutaba los servicios. Allí es donde se tiene que interponer la demanda por regla general. Literalmente, el inciso A del artículo 314 establece: el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Entonces, la demanda deberá instaurarse ante el juez del lugar donde el trabajador ejecutaba sus servicios. Y como regla especial tenemos las literales B, C y D del artículo 314 y el 315 del Código de Trabajo. La literal B establece: el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante si fueran varios los lugares de ejecución. La literal C: el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí con motivo del trabajo. La literal D establece: el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional y en que se celebraron los contratos cuando se trate de acciones nacidas cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Y el artículo 315 establece que las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del domicilio de estas. En este caso, el domicilio de un sindicato consta en los estatutos que se establecen en el artículo 221C del Código de Trabajo. Y yo los invito a que vayamos al artículo 221 y el artículo 221 establece: los estatutos de un sindicato deben contener, ¿verdad? Y están los institutos y la literal C establece el domicilio o vecindad y su dirección exacta. Entonces, a este caso se refiere el artículo 315 en su primer párrafo, que en cuanto a esta regla de competencia especial es que en el caso de que un sindicato consta en sus estatutos según lo que establezca su
su escritura de constitución. Entonces, las organizaciones sindicales que fungen como empleadores o bien cuando se quiera obtener judicialmente la disolución de esta, va a ser en el domicilio o vecindad que ellos hayan instituido en los estatutos del sindicato. Así también dice el artículo 315 que, sin embargo, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior cuando las organizaciones sindicales actúen como patronos o en caso determinado. Por ejemplo, un sindicato puede contratar a una secretaria, a un perito contador o a una persona para que se encargue del mantenimiento de la sede sindical. En estos casos, se establecerá un contrato individual de trabajo entre la persona contratada y el sindicato, que actuará como patrón. Si surge un conflicto de trabajo entre el trabajador y el sindicato, se necesita establecer qué juez es competente para conocer de la reclamación. Entonces, se aplicarán las reglas de competencia indicadas en el artículo 314. Por lo que, entonces, establecemos que las reglas de competencia territorial de los jueces de trabajo se disponen y se establecen en las 4 reglas legales que determinan la competencia territorial de los jueces de trabajo para conocer las reclamaciones de naturaleza laboral que las partes sometan a su conocimiento. Esta competencia territorial puede ser Esta competencia territorial puede ser prorrogada por las partes de la relación laboral si se suscriben respetando las disposiciones del artículo 314 y del artículo 307 del Código de Trabajo en un pacto de sumisión. Entonces, en cuanto a las reglas de competencia, estas son las que están reguladas en los artículos 314 y 315 de su Código de Trabajo. Queridos alumnos, acá hemos llegado a la finalización de la semana número 7 de Derecho Laboral 2. Les agradezco su asistencia y su atención y pues será un gusto esperarlos el próximo día de clases a la misma hora. Les deseo un feliz domingo y los espero en una próxima clase. Hasta pronto.